Bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Timoteo. Solo me dicen si se escucha bien y todo, porfa. ¿Alguien ahí? Y así comenzamos. Ok. Yo creo que lo compartí bien, ¿verdad? Se va a ver. Ahí me decís, Joshua, si se ve completa la pantalla. Ah, vaya, Se súper. ve bien, se ve bien. Ah, vaya. Sí, se ve súper bien. Ok. Vamos a empezar entonces con el estudio de este día. Nos corresponde siempre en Primera de Timoteo. La semana pasada, bueno, ya llevamos 2 semanas, ¿verdad? Creería, en la que venimos estudiando este libro. La verdad que es bastante interesante. Vamos a ir conociendo un poquito del contexto para estar todos ahí en sintonía. Hoy específicamente nos vamos a centrar en el 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo del 12 al 16. Así que antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos permitiste descansar, porque hoy fue un día para reponer fuerzas, Dios. Gracias porque hasta aquí tu mano ha estado con nosotros. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíes, que seas tú, Señor, el encargado de hablarnos a la mente y al corazón y de que esta vida de Timoteo, la vida de Pablo, Señor, impacte nuestras vidas como es dentro de tu voluntad que suceda. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les mencionaba, vamos a estar hablando ahorita acerca de Timoteo. Vamos a conocer un poquito, a mí siempre me gusta hacer como un pequeño resumen del libro para ubicarnos en el contexto, porque es muy importante que conozcamos qué circunstancias tenía el autor, qué circunstancias tenía de la persona a la que en este caso es una de las cartas de Pablo que le envía a Timoteo, porque eso nos va a permitir enriquecer todavía más lo que es todo el estudio. Fíjense que varias cosas leyendo acerca de esta carta que me parecieron muy, muy curiosas y que al final sirven siempre de enseñanza, ¿verdad? Así que recordemos que este es un discipulado, entonces no es el objetivo avanzar un montón, sino que entender qué nos quiso decir Dios en cada una de esas palabras que dejó. Ok, vamos a iniciar y estamos ahí. Primera de Timoteo 1, del 12 al 16. Si tienen ahí una Biblia cerca, lo pueden buscar. Y habla principalmente del ministerio de Pablo. Así que vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Si ven todo estos versículos de los que nos habla, profundiza un poco acerca del ministerio que Pablo tenía en ese entonces. Pablo, recordemos que Pablo se sentía profundamente agradecido con Dios porque por todo lo malo que él había hecho. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. En este punto, él aquí había matado a un montón de cristianos, había perseguido, había torturado a muchos cristianos. Entonces, bajo todo ese contexto, vemos un Pablo muy agradecido porque un día tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, antes de meternos más al texto, quiero que conozcamos un poquito acerca de lo que fue todo el ministerio de Pablo o quién era Pablo en el contexto histórico. Pablo escribe esta carta y la escribe hacia Timoteo, ¿sí?
Esta carta por eso se llama Primera Timoteo, ¿verdad? Porque es una carta que él escribe basada en qué. Timoteo se encontraba en Éfeso. Éfeso había sido una de las iglesias que había fundado Pablo y que en ese entonces sus viajes misioneros ya le impedían que él se quedara en esa iglesia. Entonces, él elige a Timoteo para que él se quedara liderando lo que es esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia era una iglesia bien compleja. Ya vamos a conocer un poquito los conflictos que estaba viviendo. Pero dice que después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento, Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades, dice, incluyendo Éfeso, dejando a Timoteo ahí para enfrentar los problemas que la iglesia estaba experimentando. Entonces Pablo prosiguió a Macedonia y desde ahí le escribió. Se cree que Pablo escribió esta carta desde Macedonia, ¿sí? Entonces, viene él, escribe la carta, se la envía a Timoteo, dándole fuerza, dándole aliento y dándole instrucciones de cómo dirigir a la iglesia de Éfeso, que como les digo, era una de las iglesias que más conflictos tenía. Acá podemos ver el mapa. En Asia Menor estaba ubicada Éfeso. O sea, que nos da como un poquito de contexto de dónde era que se encontraba Timoteo y por qué se encontraba ahí, ¿verdad? Entonces, esta carta hace también hincapié mucho a cómo debe de ser un líder. Pablo le da la guía, no precisamente en estos versículos que vamos a estudiar, ¿verdad? Tampoco quiero meterme mucho en nosotros que les va a corresponder los siguientes estudios. Sin embargo, esta carta Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo ser un líder parecido a Cristo, porque esa era la única forma, ¿verdad?, que había en la que Timoteo podía ser exitoso, parecerse a Jesucristo. Entonces vemos y tenemos a un Timoteo. Timoteo era conocido o es conocido, digamos, como el segundo Pablo. Solo imagínense el peso. Ya venimos estudiando desde hace un montón a Pablo y ya sabemos, bueno, lo que ya les decía, que persiguió a la iglesia, que tuvo su encuentro con Jesucristo, que Dios lo hizo predicar el evangelio en lugares que nunca nadie había llegado. O sea, fue un pionero verdadero del evangelio. Entonces, que Timoteo se le conociera como el segundo Pablo era una gran carga que tenía. Todos conocemos la historia de Timoteo, que él es más conocido porque inició su ministerio siendo muy jovencito. Precisamente el texto lema de nuestro Ministerio de Jóvenes es 1 Timoteo 4:12, ¿verdad? Que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Vemos un Timoteo que era un joven. Dice que cuando se escribió 1 Timoteo, ya Timoteo había tenido 15 años de ser compañero de batalla de Pablo. O sea, solo imagínense. O sea, Timoteo era un joven que había estado muy preparado para ese ministerio que se le había entregado. Ya si ustedes quieren profundizar, es en Hechos 18:5, ahí nos da ciertas referencias. También tenemos que Timoteo solo imagínense que Timoteo ya tenía 15 años de andar como discípulo de Pablo. Viene y él estuvo presente cuando escribió Romanos, que es de las cartas donde la salvación es el principal pilar, ¿verdad? Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses. O sea, vemos un joven que había sido constante en estar atrás de Pablo. ¿Qué sucede después? Con frecuencia, también Timoteo le ayudaba a Pablo para poder resolver conflictos que se daban en iglesias. Si ustedes ven, los conflictos que suceden dentro de las iglesias vienen desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Entonces, que ahorita a nosotros nos suceda algún conflicto no es al final algo nuevo, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que a mí me gustó acá? Que Pablo le enseñó a Timoteo a ser una persona que ayudara a resolver los conflictos que sucedían en la iglesia. Entonces, muchas veces podrían ocurrir en el ministerio que participemos, ya sea el de jóvenes, ya sea escuela bíblica, el ministerio en el que sea que cada uno de nosotros sirvamos. Es muy importante que no nos hagamos, como dicen, del ojo pacho cuando sucede algún conflicto.
Sí hay que ser prudente, ¿verdad? Que tampoco vamos a andar resolviendo todos los conflictos habidos y por haber. Sin embargo, es muy importante que no nos hagamos los locos si vemos algún conflicto que está pasando entre hermanos, si vemos alguna disensión, si vemos a alguien tal vez que está caído porque está sufriendo algún tipo de conflicto. Es bien importante que nosotros siempre estemos ahí, o sea, siempre busquemos la solución, siempre busquemos el ser constantes para ser un agente de cambio nosotros, ¿verdad? Y no al contrario, a nosotros meterle más leña al fuego. Entonces les digo, no nos volvamos apáticos o indiferentes cuando en la iglesia algunos hermanos estamos viendo que están pasando alguna situación difícil, estamos viendo que alguien se ha alejado. Seamos constantes en dar ese seguimiento, en estar pendientes de alguien. Miren, Pablo tomó a Timoteo y lo discipuló. Ahora les pregunto, ¿a quién tenemos nosotros que le estamos siendo de guía o le estamos siendo de ayuda en la iglesia? Y tal vez no solo en la iglesia, puede ser en la universidad, en la escuela, en el trabajo, donde sea que nos movamos, nosotros somos guía de alguien y tenemos que ser guía de alguien. También nosotros tenemos a quién seguir, ¿verdad? Sin embargo, yo les pregunto, ¿a quién estamos nosotros discipulando? ¿Quién podemos decir que nosotros le estamos enseñando por muchas cosas que nosotros hemos pasado? Eso nos sirve para que sea de guía. Cada prueba que hemos pasado en nuestra vida, cada dificultad, cada caída, en lugar de tomarla nosotros y guardarla para que quede ahí, así me sirvió de enseñanza, yo la guardo en mi corazón. No, debemos nosotros de ponerla en práctica para que le sirva a otra persona. Miren, Pablo, todo lo malo que él había hecho, que había vivido, lo bueno, lo malo, lo regular, todo lo ocupaba para disipular a este joven. Entonces, así nosotros debemos de utilizar todas las cosas que vamos viviendo, que vamos pasando, como una herramienta para poder guiar a otros y poder decirle, mira, yo pasé por esto. Si vos seguís así, vas a pasar por eso. Y mira, yo sufrí un montón y dar nosotros ese testimonio. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vemos a este joven Timoteo y él nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de este. Recordemos algo ahorita con Timoteo. Si ustedes saben, eh, Timoteo había sido un joven que no se había criado con su papá. Timoteo solo se había criado con su mamá y con su abuela. Su mamá se llamaba Eunice, si no me equivoco, y su abuela Loida. Él había sido creado por ellas. Vemos que Timoteo fue creado en lo que conocemos como un hogar disfuncional, ¿verdad? Porque el hogar normal, digamos, el hogar es papá, mamá, hijo, ¿verdad? Es nuestro núcleo familiar. Pero vemos un Timoteo que a pesar que no tuvo un hogar funcional, sino que disfuncional, se creó solo con su mamá, se creó solo con su abuela, fue un joven que fue capaz de seguir la enseñanza y de que sus raíces no fueran removidas. Vemos acá que nos recuerda que sin importar el contexto, sin importar la familia que él tuviera, Dios tomó a Timoteo y lo hizo partícipe de la historia, lo hizo partícipe del evangelio. Entonces, Timoteo representa un ejemplo para nuestra generación. No importó el cuadro familiar que tuvo Timoteo, eso al contrario, probablemente eso le sirvió a él de estandarte para hacer testimonio que a pesar que él no había tenido un papá, Dios lo pudo utilizar. Ahora les pregunto, ¿ponemos o tenemos nosotros a veces como tropiezo o lo ponemos como barrera para poder servir a Jesús? Probablemente el contexto del que nosotros vengamos. Si cada uno de nosotros acá, yo le preguntara a cada uno de dónde viene, si se crió con su papá, si se crió con su mamá, si se crió en una colonia conflictiva, si vivió en una escuela conflictiva, todos vamos a tener diferentes historias. Ninguna historia es parecida a la otra. Sin embargo, Dios nos enseña con el ejemplo de Timoteo que nuestra historia pasada no va a marcar
el hecho de que si Dios me usa o Dios no me usa, o Dios va a usar más a esa persona porque toda su vida ha sido recta, toda su vida ha sido una persona de Dios y la va a usar más que a la persona que no, yo vengo de un hogar en el que mis papás se divorciaron, en el que mi papá dejó a mi mamá, en el que yo solo me crié con mi papá o yo solo me crié con mi abuelita. Si pensamos así, estamos equivocados. Dios no ve el contexto, al contrario, Dios ocupa el contexto del que nosotros venimos para utilizarnos y para que sea de bendición. En ningún momento las raíces que nosotros tengamos van a representar algo que diga Dios, no te voy a usar, vos no sos digno, no te voy a usar porque vos no servís, la verdad que te abandonó toda tu familia, sos alguien que no vale nada. Al contrario, no lo veamos así. Tenemos el ejemplo en Timoteo, no tuvo su hogar completo y aún así Dios hizo cosas demasiado grandes en su vida. Entonces, ya metiéndonos un poquito al texto, ya tenemos acá, ¿verdad? Tenemos un Pablo, líder de la iglesia, había agarrado a Timoteo, discipulándolo. Tenemos a Timoteo 15 años de estar con Pablo, era un joven, tenía 15 años de estar siendo discipulado por él. Lo elige Pablo para que le ayude a dirigir la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba con demasiados conflictos. Entonces, vemos acá ya un poquito metiéndonos más al estudio de lo que nos corresponde este día. Y en específico, iniciamos con el versículo del 12, ¿verdad? En el que hablamos un poco de la experiencia personal de Pablo con el Evangelio. ¿Qué tenemos acá? La primera pregunta, ¿por qué a Pablo le fue encomendado el Evangelio? No se han puesto a preguntar eso. Y vamos a conocer un poquito por qué. Dice en el versículo 12, en la parte A, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primer respuesta de por qué a Pablo le fue encomendado el Evangelio, porque él le dio su fidelidad a Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo fue confiado con el Evangelio porque Jesús fortaleció a Pablo y Pablo agradeció a Jesús por ese fortalecimiento. Vemos siempre detrás de cada obra de Pablo la gracia de Dios. Pablo pudo ser un líder, pero ¿por qué? Porque Dios lo fortaleció. Esa fue la gran ventaja de Pablo. No fue porque Pablo estaba bien preparado, porque pobrecito Pablo había sido toda su vida difícil y Dios lo hizo fuerte, o él por lo que sabía, él se hizo fuerte. No, vemos siempre metida la parte en la que Dios obrando, a pesar de que Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Dios tuvo misericordia de Pablo, lo fortaleció y a través de esa fortaleza Dios lo llama. Entonces vemos en el ministerio de Pablo que él reconocía que solo por la fortaleza que Dios le había dado, Pablo estaba ahí elegido y sobre todo resalta por fiel al ministerio. Pablo, desde que decidió seguir a Jesucristo, luchó por permanecer fiel a su ministerio. Ahora les pregunto, si pusiéramos nosotros un termómetro, o no un termómetro, como han visto en las películas, se ven las ferias y que jugás que hay una, como, que es? Creo que como un metro o un medidor en el que agarras un palo y le pegas a algo que tiene abajo y eso hace que se suba la bolita, ¿va? O que se suba como una campanita. Y el que le pega más fuerte es el que hace que más arriba llegue la campanita, ¿va? Imagínense que tuviéramos eso ahorita y para eso nos sirviera para medir nuestro grado de fidelidad al ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo sería que se elevara esa campanita? Quedara bien baja, quedara a la mitad, o rompiéramos la medida, ¿verdad? Y saliera la campanita volando de lo fuerte que es nuestra fidelidad. ¿Qué nos hace que nosotros no nos movamos?
¿qué nos hace que nosotros dejemos de asistir a nuestro ministerio? Y llámese ministerio, no estoy hablando solo el de jóvenes, ¿verdad? Que en ese todos somos servidores los que estamos acá, sino que ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, que probablemente sea el ministerio de nuestros amigos, el ministerio de nuestra familia, el ministerio de mis estudios, esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, que nosotros lideramos, que nosotros le servimos. Es muy importante permanecer fiel. Ustedes están en una etapa cuando estamos en los que están ahorita todavía estudiando, en la que siempre el servicio se pone a veces como en competencia con el estudio, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa y es como, sigo sirviendo o es que no me deja el estudio o estoy en periodo de exámenes. Yo no les voy a dar la respuesta, ¿verdad? A qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Sin embargo, siempre Dios va a premiar mucho la fidelidad, no una fidelidad religiosa o cegada ¿va? O fanática de que en mi vida yo voy a faltar a mi ministerio porque no, y puchica, y hoy tengo examen, pero yo hoy tengo que servir, pues dejo el examen a un lado porque yo tengo que ir a mi ministerio y hay el examen que se resuelva solo. No, o sea, no caer en el fanatismo. Es una línea muy delgada. Sin embargo, si ustedes son fieles a Dios, fieles a ese ministerio que Dios les ha puesto en sus manos, crean lo que Dios los va a respaldar en sea lo que sea que ustedes vayan a seguir, sea un examen o llámese lo que sea. Entonces solo les dejo esa espinita. Si nosotros midiéramos nuestra fidelidad para con el ministerio que Dios nos ha dado, ¿cuál fuera nuestra calificación, verdad? Entonces, otra cosa muy importante es que Pablo nos dice siempre en ese versículo, es que Pablo se llama a sí mismo esclavo. La experiencia de Pablo en el Evangelio es que a menudo vemos el servir cristiano como algo voluntario. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Vemos un Pablo en el que él fue fiel al ministerio y quien lo puso fue Dios. Miren, Dios les ha puesto a cada uno en el ministerio donde están. No estamos en el ministerio que estamos, nuevamente en el contexto, no solo a nivel de iglesia, sino que el ministerio que llevamos a diario en nuestro lugar donde nos desenvolvemos. No es que nosotros elegimos estar ahí. No es que, puchica, yo como soy buena para esto, ahí me puso Dios. Probablemente Dios elige nuestras cualidades para explotarlas, es lógico, pero no es por nuestra cara bonita o por nuestras buenas acciones que Dios nos ha dado un ministerio. Dios nos ha elegido y Él nos puso. Nosotros creemos que nosotros lo decidimos, pues no, Dios nos puso ahí. ¿Y qué sucede? No tenemos que confundir como cristianos en el que nosotros lo vemos como algo voluntario, voy a servir. Somos nosotros esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo y la fidelidad es algo que se espera. Ser fiel, nosotros dice que no tenemos que ser inteligentes para ser fieles. No tenemos que ser talentosos o dotados. La fidelidad es totalmente alcanzable y cada uno de nosotros puede ser fiel en el ámbito que Dios nos ha puesto. Elegí esta imagen en específico, miren, porque, o sea, digamos la que es camisa blanca, vamos a suponer que es la mano de Dios, ¿va? Y la de rojo es la de nosotros. Pero yo dije, o sea, ¿cómo funciona la fidelidad, va? ¿Cómo la podemos representar? Y miren, pase lo que pase, esa imagen que está ahí es nuestra mano con la mano de Dios. Aunque nosotros queramos soltarnos y soltar ese brazo, esa mano que nos sostiene, Dios jamás nos va a soltar. La fidelidad de Dios está siempre ahí sin importar las circunstancias. Entonces, este día Él nos invita a que esa unión, esa mano que está ahí de nosotros sosteniendo, no la soltemos. Pase lo que pase, que ustedes estén pasando el peor momento de su vida, no suelten la mano de Dios. Dios no nos va a soltar. Somos nosotros los que nos soltamos.
donde radica nuestra fidelidad, en que no nos soltemos, no perdamos la fe, que Dios nos sostiene y que Dios está ahí con nosotros. Y tenemos que ser fiel a su palabra y fiel y confiar y que Él nunca nos va a desamparar. Otra de las cosas que Pablo nos enseña es que Él se puso en el ministerio. Él sirvió al ministerio. No había antes, fíjense que hoy se confunden que, puchica, los que son servidores a veces son los que se la pican o nos la picamos, va. O puchica, otro nivel. Y se confunde en realidad. Siervo significa esclavo. Doulo creo que es la palabra de donde viene las raíces y que significa ser siervo. O sea, vemos acá 3 imágenes en las que vemos el pie, Jesús lavó los pies de sus discípulos. En el Nuevo Testamento no había nada elevado o espiritual acerca de la palabra. Solo significaba trabajar duro y servir. Ese era todo lo que era ser servidor. En ningún momento podemos confundir ahora que ser servidor es que yo tengo un lugar, es que yo soy el mejor, es que yo que todos me vean. Para nada. El servidor es el que tiene mayor responsabilidad de representar a Jesús y demostrar que Jesús vive en nosotros, dando lo mejor que podamos, poniéndonos de último ante todas las demás personas. ¿Qué más sucede? Viene Pablo y él en el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Vemos un Pablo en el que reconoce que su pasado quedó atrás, que su pasado ya no lo subordina o ya no lo somete a su presente. Imagínense esa frase, habiendo yo sido antes. Así tenemos que ver nosotros. Yo no conozco acá la vida cabal en específico de cada uno de ustedes, pues conocemos lo que vemos en la iglesia, lo que nos hablamos, pero hay cosas de nuestro pasado que solo Dios conoce. Entonces yo les digo, cuando nosotros veamos nuestro pasado, no lo abracemos ya como nuestro presente. Eso fue antes. Dice que Pablo, su pasado no lo descalificaba para servir a Dios. La gracia y misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado. Me gustó este reloj de arena porque vemos a la persona como encerrada en el tiempo, encerrada en su pasado. Yo les digo, independientemente de lo que ustedes hayan hecho en su pasado, eso ya quedó atrás, ya quedó a lo profundo del mar donde nadie puede entrar. ¿Por qué nosotros ahora insistimos en seguir viviendo ese pasado, en seguirnos reclamando por qué hicimos aquello o en seguir dándole apertura a que eso que yo hice no me deja servir a Dios? No, es que yo no soy digno, es que yo como yo no me lo merezco, es que yo no valgo. Valemos la sangre de Cristo. Desde que lo reconocimos, Él está con nosotros. Y nunca deberíamos de sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizados por Dios. Ya lo que pasó, pasó. Miren, si nosotros pudiéramos regresar como las películas del viaje en el tiempo, ¿verdad? Que el profesor se metía en el carro con el alumno y se iban al pasado, y es mentira. No podemos nosotros tomar un carro e ir al pasado. Entonces el pasado quedó atrás. Hay muchas personas en nuestra vida que todavía nosotros probablemente seguimos como, puchica, mi amigo ya no me habla, dejemos atrás. Miren, a mí una vez una persona me lo dijo, la vida es como un tren y cada persona decide dónde se baja. Nuestra vida es ese tren y algunas personas deciden bajarse del vagón en una estación atrás y ya no están con nosotros, porque si lo decidieron, nosotros debemos dejar ir a esas personas que ya decidieron no estar en nuestra vida. Pablo reconocía de dónde Dios lo había sacado. Nosotros agradezcámosle a Dios de donde nos sacó, agradezcámosle a Dios a esas personas que estuvieron en nuestra vida, pero simplemente ya pertenecen al pasado.
No podemos seguir nosotros trayéndolas o lamentando que ya no las tenemos en el presente, porque ya así era la voluntad de Dios, que ya no estuvieran. Entonces, Pablo agradecía a Dios de donde Dios lo había sacado. Y Pablo le da a Timoteo otra razón para permanecer en Éfeso, porque probablemente crean lo que Timoteo se desanimaba al ver la iglesia, los conflictos y todo, y que él ahí en medio. Entonces, para ir aterrizando en el versículo 15, palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna para ser recibida. Esta frase introduce una inusual declaración de gran importancia. Y esa frase, ¿saben que 5 veces la usó Pablo en todas sus epístolas? Y también él reconocía que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no aquellos que viven en la ilusión que son justos, ¿verdad? Pablo nos recuerda que Jesús vino a morir por los pecadores y él era uno de esos pecadores. Y en el versículo 16, ¿qué dice? Pero esto, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo fue salvado como ejemplo de misericordia para otros. Ahorita hablemos solo de la palabra misericordia. Dios nos mostró su misericordia al salvarlos. Y miren, Pablo dice, un hombre tan malo como yo tuvo Dios misericordia. Ahora les pregunto, ¿estamos siendo nosotros personas que reflejemos esa misericordia de Dios? ¿Estamos siendo personas misericordiosas o somos personas que nos unimos? El domingo hablábamos en la clase de escuela bíblica acerca del bullying, acerca de ver a las personas de menos, acerca de juzgar a las personas por su apariencia. Entonces ahora nos recuerda a Dios qué misericordia es la que nosotros tenemos para los demás. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo vemos a nuestros papás? ¿Los vemos con misericordia? Vemos o vemos a nuestros papás como, no, puchica, yo siempre me ha maltratado, o mira la vida que lleva mi papá, mira la vida que lleva mi mamá, ellos no son ejemplo. Eso no debe de importarnos a nosotros. Pablo dice que fue llamado a misericordia y la misericordia que Dios nos ha mandado a tener es grande. Jesucristo nos salvó y puso misericordia en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos demostrar esa misericordia a los demás. Y empezando por nuestra casa, ¿verdad? Empezando por que muchas veces nuestros papás no tienen la vida que nosotros quisiéramos que ellos tuvieran o el ejemplo. Probablemente están llevando una vida que no es la vida que nosotros quisiéramos, pero aún ahí debemos demostrar misericordia y saber que al final son personas heridas, personas que también están tratando de sobrevivir y que Jesucristo nos ha dado amor para que nosotros se lo mostremos. Entonces dice por último, para ejemplo de los que habían de creer en él. Esto explica otra razón por la que Dios ama salvar a los pecadores. Ellos se convierten en un ejemplo para aquellos que han de creer en él. Nosotros somos ejemplo para las demás personas. Y cuando digo ejemplo, no lo digo en forma de vanagloriarme, ¿verdad? Sino que es una carga. Veo ahí la imagen, pues es una cruz la que el joven lleva y Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Todos tenemos una cruz que llevar y eso nos lleva al haber decidido tomar esa cruz a ser ejemplo y que eso no es una carga en el aspecto que tenemos que luchar más que el resto de personas para poder tener una vida más parecida a lo que Dios quiere que tengamos. Una vida más piadosa, una vida más llena de empatía. Si ustedes me dicen, Claudia, es que eso es fácil decirlo, totalmente de acuerdo. Es muy difícil ser una vida llena de ejemplo y ser una vida que de verdad muestre a Jesús. Entonces yo les dejo la tarea para que cada acto que nosotros vamos a hacer, cada cosa a diario que nosotros vamos a hacer,
antes de hacerla, si sentimos en nuestro corazón que va a ofender a Dios o que va a ofender a alguien, preguntémosle, Señor, dame la guía para cómo debo de dirigirme para que sea no botar tu testimonio, porque miren, es bien difícil. Yo creo en lo que le pido a Dios un montón todos los días y le digo, Señor, ayúdame, y una vez se descarría, va, y va cayendo una vez en prácticas que no son de testimonio. Y hay que pedirle la guía a Dios, hay que pedirle la fortaleza y reconocer que solo a través de Él nosotros podemos encontrar esa verdadera paz. Ahora les quería mostrar un video. Solo me dicen, sí, ven mi pantalla, dice un soldado de Jesucristo. Sí se ve. Vaya, les voy a mostrar un video. La verdad que hace años, me recuerdo que nos lo mostró el pastor Nelson en una reunión que teníamos de servidores y a mí me impactó y me costó hallarlo, la verdad, pero nos muestra como una forma diferente de ver a veces el ser servidores de Jesús, el ser hijo de Dios, porque al final un hijo de Dios es un servidor, y nos dice cómo que ser siervo de Dios no quiere decir que la vida va a ser color de rosa, que vamos a pasar pruebas, vamos a atravesar pruebas con nuestros papás, vamos a atravesar pruebas con nuestra vida personal, vamos a atravesar pruebas con nuestra familia, con nuestro entorno, pero aquí nos invita a hacer las cosas lo mejor posible. Se los dejo para que lo veamos. ¿Cómo hago para que se oiga? Ah, va, espérame. Para vídeo. Vaya, dejo ventana. Ujú. Elijo el que voy a pasar. Cuando le des compartir, te van a aparecer tres pestañitas, pantalla Ajá, completa, solo ajá. solo la ventana, escoge la de YouTube Ah, y ahí te va a aparecer un chequecito de compartir el audio también. pero es que la misma creo que elijo. Es que en todas las ventanas no me aparece como tal la de YouTube, sino, o sea, sí me aparece, pero esta donde estoy ahorita. Quiero ver. Ajá, ve. Ujú. Se lo puedo mandar a alguno de ustedes para que lo comparta. Lo voy a mandar ahí. I am a soldier of the living God. I'm going to claim my Canaan. I'm claiming my Canaan because the Lord Jesus Christ is my commanding officer. The Holy Bible is my code of conduct. Faith, prayer, and the Word are weapons of my warfare. I have been taught by the Holy Spirit. I have been trained by experience. I have been tried by adversity. And I have been tested by fire. I am a volunteer in this army, and I have enlisted for all of eternity. Let me tell you something. I will retire either in this army at the rapture, or I will die in this army, but I will not get out. I will not sell out, or I will not be told out. I'm going to be faithful. I'm going to be capable, dependable by His might. And if my God needs me, I'm going to be there. I am a soldier of the Lord Jesus Christ. I don't have to be pampered, paid, primed up, picked up, pumped up, or packed
stuff because I am a soldier. No one has to call me, remind me, invite me, visit me, entice me, or lure me. I am a soldier. I'm in my place saluting my King, obeying His orders, praising His name, and building His kingdom up. I am a soldier. No one has to send me flowers. No one has to send me gifts, cards, food, candy, or give me handouts. I don't need to be cuddled, cradled, cared for, or catered to. I am committed. I cannot have my feelings hurt enough to turn me around. I cannot be discouraged enough to turn me aside. I cannot lose enough to cause me to quit. And when Jesus called me into this army, I had nothing. And if I end with nothing, I will still come out even. Amen? Listen, but I'm going to win. My God's going to supply all my needs. I am more than a conqueror. I will always triumph in Christ Jesus because I can do all things through Him. I'm a soldier. Devils cannot defeat me. People cannot disillusion me. Weather cannot weary me. Sickness cannot stop me. Battles cannot beat me. Money cannot buy me. Governments cannot size me. And hell can't handle me. I am a child of the King. I'm claiming my Canaan. I am a soldier. Death cannot destroy me. For when my commanding officer calls me from this battlefield, he's going to promote me to a captain and bring me back to rule this world with him. I am a soldier in the army of my living God. I'm going to be marching and claiming victory. I will not give up. I will not turn around. I'm a soldier pursuing my potential. I'm claiming my Canaan. Who will stand with me? Here, stand. Amén. Gracias, Joshua. Creo que está más que claro, ¿verdad? El video, la verdad que a mí me gusta un montón cuando se sientan tal vez desanimados, ¿verdad? De que no están pasando las cosas como deberían. Veámoslo y miren, somos siervos de Dios, la vamos a pasar difícil, pero es a lo que hemos sido llamados. Bueno, ya se nos llegó el tiempo. Vamos a orar para terminar. No sé si alguien tiene algún comentario o algo, y si no, oramos. Bueno, pues vamos a orar. Les agradecemos porque estuvieron acá un jueves más. Que sea Dios el que nos ayude, que quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que oremos. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias porque permitiste que pudiéramos aprender más de ti, Señor. Gracias porque nos guías o nos recuerdas, Señor, a que somos siervos tuyos y no hemos sido llamados a que nos feliciten, a que nos adulen, a que nos alaben, sino a ser llamados a servirte independientemente de lo que sea que nos esté pasando. Danos la fuerza, la fortaleza, Señor, para salir adelante en cualquier prueba que tengamos en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias entonces, chicos. Feliz noche y bendiciones.